Hoy te traigo una receta súper sabrosa con espinaca que se prepara de un modo muy rápido y fácil. La espinaca resulta muy cremosa y es ideal como guarnición para carne, pescado o también para huevos fritos. Quédate hasta el final para ver la receta paso a paso. Para 2 raciones necesitamos aproximadamente 250 gramos de espinaca fresca que la hemos seleccionado antes para que no tenga restos de otras hierbas y la hemos lavado muy bien. En una cacerola añadimos bastante agua, como 1,5 litros, máximo 2 litros. Ponemos también una cucharadita de sal y dejamos que llegue al punto de hervir. Ahora añadimos de poco a poco la espinaca porque tiene mucho volumen y no va a caber toda de golpe, así que removemos con una cuchara y vais a ver que en unos segundos la espinaca va a menguar muchísimo. La dejamos a cocer durante 3 minutos a fuego moderado. Con estos 3 minutos es suficiente porque la espinaca está muy tierna y así se va a quedar con este color verde muy bonito. La sacamos en un colador y la dejamos que se escurra muy bien. Mientras que se escurre y se enfría la espinaca, picamos media cebolla en trozos pequeños y también 2 dientes de ajo. No olvidéis suscribirse al canal si aún no lo habéis hecho porque es totalmente gratis y así vais a disfrutar de nuevas recetas cada semana. Ahora ponemos una sartén al fuego, añadimos un trocito de mantequilla como 20 gramos y 2 cucharadas de aceite. Dejamos que se derrita completamente la mantequilla, luego añadimos la cebolla picada y la vamos a saltear durante 4 o 5 minutos a fuego moderado. Ponemos también una pizca de sal y en el último minuto de salteado añadimos también el ajo picado. Cuando se ha salteado también el ajo, podemos añadir una cucharada bien llena de harina, como 20 gramos aproximadamente. Removemos bien para que se incorpore en el aceite y con las verduras y mantenemos el fuego a medio bajo para que no se nos queme la harina. Luego añadimos de poco a poco un vaso de leche mientras que removemos con la cuchara para incorporarla. Es decir que para una cucharada bien llena de harina utilizaremos 200 mililitros de leche. Removemos bien con la cuchara para que no se formen grumos y luego dejamos todo a cocer durante 3-4 minutos a fuego medio bajo. Ahora es el momento de añadir sal a gusto y también pimienta molida. La espinaca se ha enfriado y se ha escurrido muy bien. Si es necesario podéis cogerla entre las manos y escurrirla un poco más y luego la vamos a picar muy a menudo con el cuchillo. Y cuando la salsa está bien espesa, podemos añadir la espinaca. Removemos bien con la cuchara para incorporarla con la salsa y dejamos a cocinar un par de minutos más. Durante la cocción podemos añadir también 2 cucharadas de nata para cocinar para darle un sabor mucho mejor. Y fijaros qué cremosa está nuestra espinaca. Y para acompañarla os aconsejo que preparéis unos huevos fritos en muy poco aceite. Os voy a enseñar a continuación cómo se hacen. En una sartén añadimos una cucharada de aceite, no más, porque realmente el huevo no necesita mucha grasa, sino más temperatura. Cuando el aceite está bien caliente, añadimos el huevo, le ponemos un poquito de sal por encima y tapamos la sartén. Dejamos que el huevo se cocine a fuego moderado durante 4 o 5 minutos aproximadamente o hasta que esté bien cuajado. Depende del gusto de cada uno. Así ha quedado el huevo al final. Lo he puesto al lado de la espinaca cremosa y por encima, de modo opcional, podéis añadirle ahora un poquito de parmesano rallado o también podéis utilizar el queso que tengáis a mano. Este le va a dar un toque espectacular a nuestra espinaca. Espero que os haya gustado la receta. Si es así, no olvidéis de darle al me gusta y compartirla con vuestros amigos en las redes sociales. Gracias a todos por estar aquí y hasta la próxima.